Desde los misterios que esconde el monte Erebus hasta el enigmático descubrimiento antártico de Brian, la Antártida está llena de secretos asombrosos. Y en este vídeo exploraremos 15 misterios que muestran los aspectos sorprendentes y a menudo ignorados de este continente helado. Así que siéntese y disfrute. Queens. Lagos subterráneos. La Antártida es un continente helado, cubierto por una gruesa capa de hielo que alcanza hasta 4 kilómetros en algunos lugares. ¿Pero qué hay debajo de esta superficie helada? Le sorprenderá saber que hay cientos de lagos ocultos bajo el hielo, algunos de ellos tan grandes como el mar Caspio. Uno de los primeros indicios de la existencia de estos lagos subglaciales se produjo en 1970, cuando los científicos utilizaron radares para cartografiar la capa de hielo. Detectaron algunas zonas donde el hielo era más fino, indicando la presencia de agua líquida debajo. Desde entonces, se han identificado más de 400 lagos, principalmente en la Antártida Oriental, donde el hielo es más grueso y antiguo. El origen de estos lagos sigue siendo objeto de debate, pero una teoría es que se formaron después de que la Antártida se separara de Gondwanalandia, el antiguo supercontinente, hace unos 200 millones de años. La deriva continental creó grietas y valles en el lecho rocoso, que se llenaron de agua procedente del deshielo de los glaciares y de la lluvia. Con el tiempo, el agua quedó atrapada bajo la capa de hielo, que actuaba como aislante natural, evitando que se congele. Uno de los más famosos y misteriosos es el lago Vostok, que se descubrió en la década de 1990 por científicos rusos. El lago Vostok es el mayor lago subglacial de la Antártida y el tercero en volumen del mundo. Se encuentra a 5 kilómetros bajo el hielo y ocupa una superficie de 15690 kilómetros cuadrados, del tamaño del lago Ontario. Se calcula que el agua del lago Vostok está a unos 3 grados bajo cero, pero permanece líquida debido a la inmensa presión del hielo que hay encima. Ketos, el volcán ardiente. Cuando piensas en la Antártida, probablemente imagines una tierra helada y estéril donde nada puede sobrevivir. Pero ¿sabía que hay un volcán en la Antártida que está en constante erupción y que incluso alberga vida? Este es el monte Erebus, el volcán más activo y misterioso del continente. El monte Erebus es uno de los 4 volcanes de la isla de Ross y el único que sigue activo. Lleva en erupción continua desde 1972, produciendo bombas de lava, penachos de ceniza y nubes de vapor. También es el volcán activo más meridional del mundo y el segundo volcán más alto de la Antártida, alcanzando los 3.794 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que hace único al monte Erebus es su lago de lava, que es uno de los pocos lagos de lava permanentes del mundo. El lago de lava es una piscina de roca fundida que hierve y burbujea constantemente, creando explosiones y sonidos espectaculares. El lago de lava tiene unos 250 metros de ancho y se encuentra dentro del cráter principal del volcán. ¿Cómo se mantiene líquido el lago de lava en un entorno tan frío? La respuesta es la inmensa presión del peso del volcán que impide que la lava se solidifique. El lago de lava también se alimenta de una cámara de magma que se encuentra a unos 30 kilómetros bajo la superficie, que suministra magma fresco y caliente al lago. Pero lo más sorprendente del monte Erebus es que no es un lugar sin vida. De hecho, los científicos han descubierto varias formas de vida que prosperan en el calor del volcán. 13. Montañas perdidas. Imagine una cadena montañosa tan grande como los Alpes, pero enterrado bajo una gruesa capa de hielo. Esto no es una fantasía, sino una realidad en la Antártida, donde yace oculta y misteriosa la cordillera de Gamburtsev. La cordillera de Gamburtsev fue descubierta en 1958 por científicos rusos, que le dio el nombre del geofísico soviético Grigori A. Gamburtsev. Estaban explorando la capa de hielo de la Antártida cuando observaron algunas zonas en las que el hielo era más fino y la gravedad más fuerte. Estas anomalías indicaban la presencia de una enorme cadena montañosa bajo el hielo, que se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros y se eleva hasta los 3.000 metros. Desde entonces, los científicos han utilizado radares, sismómetros y magnetómetros para estudiar la forma y la estructura de las montañas sin verlas realmente. Descubrieron que las montañas tienen picos afilados, valles profundos y antiguos glaciares que se asemejan a una joven cordillera. Sin embargo, también descubrieron que las montañas son muy antiguas, que se remonta a hace 1.000 millones de años. Pero ¿cómo se formaron estas montañas? ¿Y por qué siguen ahí?
Normalmente, las montañas se erosionan con el tiempo debido al viento, agua y hielo. Pero los montes Gamburtsev parecen desafiar este proceso y permanecen intactos bajo el hielo. Existen varias teorías para explicar esta paradoja, pero ninguno de ellos es concluyente. Doche, el lago salado. La Antártida es conocida por su hielo y su nieve, pero ¿sabía que también tiene un lago? ¿Que es tan salado que nunca se congela? Esto es Deep Lake, un entorno único y extremo que alberga algunas de las formas de vida más resistentes de la Tierra. Deep Lake es un lago interior situado en las colinas de Vestfold, una región de la Antártida Oriental. El lago se encuentra a 55 metros bajo el nivel del mar y tiene una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados. El lago está dividido en 4 cuencas, cada uno con una profundidad y salinidad diferentes. La cuenca más profunda son las colinas de Vestfold. Tiene 36 metros de profundidad y una salinidad de 270 partes por mil, que es 10 veces más salado que el océano. La cuenca menos profunda tiene 18 metros de profundidad y una salinidad de 50 partes por mil, que sigue siendo el doble de salado que el océano. ¿Pero cómo llegó a ser tan salado el lago profundo? La respuesta es la evaporación. Deep Lake forma parte de una cadena de lagos conectados por arroyos. El agua de los lagos procede del deshielo de los glaciares y la nieve. Sin embargo, el agua del lago profundo no fluye hacia el exterior, pero se queda en el lago. A medida que el agua se evapora, la sal permanece, aumentando la salinidad del lago. El clima frío y seco de la Antártida impide que el agua se congele, incluso a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Once, flujo sanguíneo. La Antártida es una tierra de hielo y nieve, pero hay un lugar donde fluye un líquido rojo. Esto es Blood Falls, un fenómeno extraño y sorprendente que ha desconcertado a los científicos durante décadas. ¿Cuál es el origen de esta sangrienta cascada y qué revela sobre los secretos ocultos de la Antártida? Blood Falls es una cascada de 5 pisos de altura que emerge del glaciar Taylor y desemboca en el lago Bonney, en el valle seco de McMurdo. La cascada tiene un brillante color carmesí que contrasta con el blanco y azul del entorno. Parece un chorro de sangre de una herida en el hielo, pero en realidad es un agua muy salada y rica en hierro. Pero, ¿de dónde procede esta agua y por qué es tan salada y roja? La respuesta está en la historia antigua de la Antártida. El agua que alimenta las cataratas de sangre formaba parte de un lago salado que existió hace unos 5 millones de años, cuando el clima era más cálido y húmedo. El lago quedó aislado de la atmósfera por la formación de los glaciares sobre él, creando un depósito subglacial. El agua del embalse se volvió aún más salada con el tiempo al disolver los minerales del lecho rocoso. El agua también se enriqueció en hierro al interactuar con las rocas ferruginosas. El agua permaneció líquida a pesar de las temperaturas de congelación debido a la alta salinidad y a la presión del hielo superior. Tiones, el agujero misterioso. La Antártida es un continente de hielo, pero a veces aparece un agujero en el hielo, revelando el agua oscura que hay debajo. Esto no es un signo de calentamiento global, sino un fenómeno natural que ha desconcertado a los científicos durante décadas. ¿Cuál es la causa y el efecto de este agujero gigante en la Antártida? El agujero se llama polinia, palabra rusa que designa una zona de aguas abiertas rodeada de hielo. Las polinias pueden darse en distintas partes del mundo, pero la más famosa y grande se encuentra en el mar de Weddell, en el océano Antártico, cerca de la Antártida. La polinia de Weddell se observó por primera vez en el década de 1970, cuando alcanzó un tamaño de 250,000 kilómetros cuadrados, del tamaño de Nueva Zelanda. Después desapareció durante 40 años, hasta que reapareció en 2017 con una extensión de 78,000 kilómetros cuadrados, del tamaño de Irlanda. Pero ¿cómo se forma una polinia y por qué varía en tamaño y frecuencia? La respuesta está relacionada con la circulación oceánica y la temperatura y salinidad del agua. El agua del mar de Weddell está estratificada, lo que significa que hay capas de agua con características diferentes. La capa superficial es fría y fresca porque está influida por el deshielo y las precipitaciones. La capa más profunda es cálida y salada porque viene del norte, donde el agua es calentada por el sol y evaporada por el viento. El agua caliente y salada es más densa que el agua fría y dulce, por lo que se hunde en el fondo del mar. Sin embargo, a veces el agua caliente es empujada hacia arriba por las corrientes oceánicas y llega a la superficie, donde derrite el hielo. A medida que el agua caliente se mezcla con el agua fría, se enfría
se vuelve más denso y se hunde de nuevo. Esto crea un ciclo de convección donde el agua sube y baja constantemente, creando un agujero en el hielo. 9. Extraña y maravillosa fauna. La Antártida es una tierra de hielo y nieve, donde la temperatura media es de 49 grados bajo cero y el viento puede alcanzar los 320 kilómetros por hora. Parece un lugar donde nada puede vivir, excepto algunos pingüinos y focas, pero bajo la superficie helada hay un mundo oculto de criaturas asombrosas y extrañas que se han adaptado a las condiciones extremas. ¿Cómo sobreviven y qué aspecto tienen? Uno de los descubrimientos más sorprendentes en la Antártida fue la existencia de vida bajo las capas de hielo, que cubren el 99% del continente. Los científicos han descubierto que hay lagos y ríos bajo el hielo, donde los microbios viven crustáceos e incluso peces. Estos organismos han desarrollado características especiales, como las proteínas anticongelantes, que impiden que se congelen. También utilizan las sustancias químicas de las rocas y el hielo como fuentes de energía, y forman complejas redes tróficas. Pero las criaturas más asombrosas de la Antártida son las que viven en aguas abiertas, donde la temperatura ronda los 2 grados bajo cero. Estas criaturas han evolucionado para hacer frente al frío, la oscuridad y la falta de oxígeno. 8. Fósiles antiguos y selvas tropicales. La Antártida es la más fría, más seco y más ventoso de la Tierra, donde la vida escasea y el hielo lo cubre casi todo. Pero no siempre fue así. Hace millones de años, la Antártida era una tierra cálida y verde, con selvas tropicales y fauna diversa. ¿Cómo sabemos esto? ¿Y qué fue de este antiguo paraíso? Las pruebas del clima y la vida pasados de la Antártida proceden de los fósiles que se han encontrado en el continente. Los fósiles son los restos conservados o impresiones de organismos que vivieron en el pasado. Los científicos han encontrado fósiles de madera, hojas, polen y semillas que demuestran que la Antártida tuvo antaño bosques tropicales y templados similares a los de Australia y Sudamérica. Estos fósiles se remontan a los periodos Jurásico y Cretácico, hace entre 200 y 65 millones de años, cuando la Antártida formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana y tenía un clima más cálido y húmedo. Los científicos han encontrado fósiles de animales que vivieron en la Antártida, tanto en tierra como en el mar. Algunos de los fósiles más notables son los de dinosaurios, como el Antarctopelta, un dinosaurio acorazado comedor de plantas, y el Cryolophosaurus, un dinosaurio crestado carnívoro. Estos dinosaurios vivieron hace unos 190 millones de años y estaban adaptados a los cambios estacionales de luz y temperatura. Los científicos también han encontrado fósiles de reptiles marinos, como los plesiosaurios y los mosasaurios, que nadaban en las aguas antárticas. Estos reptiles eran enormes y poderosos depredadores que se alimentaban de peces, calamares y otros animales. Los científicos también han encontrado fósiles de aves, como el Archaeopteryx, el ave más antigua conocida, y los vagabis, antepasado de patos y gansos. 7. El descubrimiento antártico de Brian. Brian, antiguo oficial de la Marina e ingeniero de vuelo, descubrió un enorme agujero circular excavado en la capa de hielo de la Antártida y cavó un hoyo en él. Durante un vuelo de reabastecimiento desde la estación McMurdo, este descubrimiento fue significativo porque insinuaba que algo inusual o potencialmente secreto estaba ocurriendo bajo la superficie de la Antártida. Sin embargo, cuando Brian intentó investigar más, se encontró con extraños sucesos. Todos los aparatos de su avión se volvieron locos cuando se acercaron al agujero, requiriendo un reinicio de emergencia. Esta experiencia levantó sospechas y atrajo la atención de las autoridades. Después de que Brian informara de los extraños fenómenos que presenció, hombres con trajes negros, junto con comandantes navales de alto rango, llegó a la estación McMurdo. Ordenaron a Brian que se retractara de su informe sobre los extraños aviones e incidentes que presenció en la Antártida. Cuando Brian se negó, se enfrentó a amenazas de graves consecuencias. A pesar de sus intentos de informar de sus hallazgos, Brian fue interrogado por un grupo de personas de DARPA, una agencia secreta dentro de los EEUU, Departamento de Defensa. Le advirtieron que guardara silencio sobre los extraños avistamientos y sucesos de la Antártida. 6. Hielo cantante. La Antártida es una tierra de silencio y soledad, donde los únicos sonidos son el viento y el crujido del hielo. Pero hay un lugar donde el hielo hace un ruido diferente
una melodía inquietante y hermosa que se puede escuchar con instrumentos especiales. Esta es la plataforma de hielo de Ross, la mayor y más misteriosa plataforma de hielo de la Antártida. Una plataforma de hielo es una gruesa capa de hielo que flota en el mar, pero está unida a la Tierra. La barrera de hielo de Ross tiene el tamaño de Francia y varios cientos de metros de espesor. Es una parte vital del ecosistema antártico, ya que regula el flujo de los glaciares y la temperatura del océano. ¿Pero por qué canta la plataforma de hielo y qué significa? La respuesta es que el hielo que canta es un signo de la salud y estabilidad de la plataforma de hielo. Las vibraciones reflejan los cambios en el hielo, como la fusión, agrietamiento o desplazamiento. Escuchando el hielo, los científicos pueden vigilar la plataforma de hielo en tiempo real y seguir su respuesta al cambio climático. La plataforma de hielo está amenazada por el calentamiento del océano y la atmósfera, lo que podría provocar su colapso y elevar el nivel del mar. 5. El quinto océano. Es posible que haya aprendido que hay 4 océanos en el mundo: el Pacífico, el Atlántico, el Indio y el Ártico. ¿Pero sabía que existe un quinto océano que fue reconocido oficialmente en 2000? Este es el Océano Antártico, el océano más joven y misterioso del mundo. El Océano Austral es el océano que rodea todo el continente antártico. Es el cuarto océano más grande del mundo, cubriendo una superficie de 23 millones de kilómetros cuadrados, que es casi el doble de grande que Estados Unidos. También es el océano más profundo del mundo, con una profundidad media de 4.000 metros y una profundidad máxima de 7.235 metros. Pero lo que hace único al Océano Antártico es su papel en la circulación oceánica mundial y en el sistema climático. El Océano Antártico es el único que conecta todos los demás océanos, y el océano es el único que conecta todos los demás océanos, creando un bucle continuo de flujo de agua. El agua del Océano Austral es impulsada por fuertes vientos que crean poderosas corrientes, como la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente del mundo. Estas corrientes transportan calor, sal, nutrientes y dióxido de carbono en todo el planeta, que afectan al clima y a la vida marina. 4. McMurdo. Valles secos. En una pequeña parte del continente hay un paisaje diferente en el que coexisten el hielo y la arena. Estos son los valles secos de McMurdo, la mayor zona libre de hielo de la Antártida. Los valles secos de McMurdo son una serie de valles situados en los montes transantárticos, cerca del mar de Ross. Cubren una superficie de 4.800 kilómetros cuadrados, que se trata de 0,3% de la superficie total, de la masa continental antártica. Los valles deben su nombre al estrecho de McMurdo, que es el punto más meridional del mar de Ross. Los valles son secos porque están bloqueados por las montañas al aire húmedo que viene del mar. Los valles también son fríos porque están situados en la meseta polar, donde la altitud es elevada. 3. Los hongos de la tierra helada. En las grietas y hendiduras del hielo existe un mundo oculto de microorganismos que se han adaptado a las condiciones extremas. Entre ellas, hay algunos hongos notables que tienen algunas habilidades sorprendentes y usos potenciales. Los hongos son un grupo de organismos entre los que se incluyen las setas, moldes y levaduras. No son ni plantas ni animales, sino que tienen su propio reino. Se alimentan de materia orgánica y la descomponen en sustancias más simples. También se reproducen por esporas, que son células diminutas que pueden sobrevivir en entornos difíciles. Uno de los hongos más interesantes de la Antártida es el Creiomyces antarcticus, que es endémica en el continente, lo que significa que solo se encuentra allí y en ningún otro lugar del mundo. Este hongo vive en las cabañas de madera que dejaron los primeros exploradores de la Antártida, como Robert Scott y Ernest Shackleton. El hongo sobrevive a las temperaturas bajo cero, produciendo un pigmento especial que lo protege de la radiación UV y del estrés oxidativo. El hongo también produce enzimas que le ayudan a descomponer la madera y utilizarla como alimento. 2. Tesoros cósmicos de la Antártida. En las grietas y hendiduras del hielo hay tesoros ocultos que vienen del espacio exterior. Estos son los meteoritos, los fragmentos de rocas y metales que caen del cielo. Los meteoritos pueden caer en cualquier lugar de la Tierra, pero son más fáciles de encontrar en la Antártida por varias razones. Primero, las condiciones frías y secas de la Antártida preservan los meteoritos y evitan que se meteoricen y erosionen. Segundo, el color oscuro de los meteoritos contrasta con el color blanco del hielo,
haciéndolos más visibles. Tercero, las capas de hielo de la Antártida están en su mayoría libres de rocas autóctonas, por lo que los meteoritos son casi siempre extraterrestres. Los científicos llevan recogiendo meteoritos en la Antártida desde 1976 y han encontrado más de 2,000 muestras, que representan aproximadamente 2/3 de todos los meteoritos encontrados en la Tierra. Algunos de los meteoritos son muy raros y valiosos, ya que contienen pistas sobre el origen y la evolución del sistema solar. 1. Secretos y conspiraciones de la Antártida. Detrás de la fachada congelada, hay muchos secretos y conspiraciones que han intrigado y fascinado a la gente durante años. ¿Pero cuáles son algunas de las teorías más populares y controvertidas sobre la Antártida? Una de las teorías más extendidas es que la Antártida es el hogar de extraterrestres, o incluso un portal a otra dimensión. Mucha gente cree que la Antártida tuvo antaño un clima cálido y exuberante, y que estaba habitada por una civilización avanzada que tuvo contacto con extraterrestres. Algunas de las pruebas de esta teoría son los cráneos alargados, las extrañas pirámides y las extrañas estructuras que se han encontrado o visto en el continente. Algunas personas también afirman haber visto ovnis u objetos voladores no identificados en el cielo de la Antártida o en imágenes de Google Earth. Algunos creen que los extraterrestres siguen viviendo en la Antártida en bases ocultas o túneles subterráneos. Otra teoría es que la Antártida sigue viva. Es la ubicación de la ciudad perdida de la Atlántida, la mítica isla que describió Platón y que se hundió en el océano. Algunos creen que la Atlántida formaba parte de la Antártida y que quedó sepultada bajo el hielo tras un cataclismo. Algunas de las pruebas de esta teoría son los mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielo y las similitudes entre las culturas de la Atlántida y Sudamérica. Algunas personas también piensan que la Atlántida era una fuente de energía poderosa y que tenía una conexión con las pirámides de Egipto y otros monumentos antiguos. Ahora, ¿qué opina de estos notables misterios antárticos? Desde los hongos ocultos que prosperan en las grietas heladas hasta los vastos lagos subterráneos que fluyen silenciosamente bajo la superficie, la Antártida sigue asombrándonos e intrigándonos con sus secretos. Háganos llegar su opinión en la sección de comentarios.